Five Nights at Freddy's, una franquicia que desde mediados de 2014 hasta mediados de 2025 fue uno de los productos más populares entre la década pasada, siendo fuente de marketing bastante fuerte más allá de los juegos, e incluso contando con la producción de 2 largometrajes, siendo uno ya estrenado hace tiempo. No obstante, en internet se tiene la capacidad creativa de usar una obra ajena para crear historias propias no oficiales con los mismos personajes o el producto en cuestión, con tal sea de contar una historia lo suficientemente bien construida, o de plano hacer cualquier cosa estúpida por más nulo sentido que tenga. Entre este género de historias, se encuentran las creepypastas, historias de terror usando de base algo como las leyendas, con el propósito de asustar o inquietar a quien consume de este producto. En teoría debería de ser así, el hecho que generalmente no lo logre ya es problema de quien escribe el mismo relato, más no del género. Y la franquicia del ojolero tampoco se vio inmune a este tipo de historias, habiendo un sinfín de audiovisuales o lecturas dentro del internet, que tratan de contar una versión más aterradora de las entregas del restaurante del oso. Pero entre muchas de estas historias, hay una que destaca por encima de las demás, posiblemente valorada como la mejor creepypasta de la franquicia en general. Mi empleo de verano, creepypasta creada por el ya extinto usuario Mono Enojado, lanzada un 29 de octubre de 2014, siendo una trilogía completa que abarca desde la primera entrega hasta la tercera. Muy buenas, soy Lucius96, con ello les doy la bienvenida a un nuevo video cualquiera, donde en este audiovisual voy a reseñar la trilogía conformada por 20 vídeos sobre la ya mencionada creepypasta. Esto con tal de ver si realmente para su época fue buena, o es un producto deficiente que envejeció mal tras una década desde su salida. Antes de comenzar, lo más importante de todo, es que no iré a reseñar meramente esto como si fuese una cosa súper objetiva ni mucho menos, tengo mis propias reglas y criterios, las cuales diré a continuación. Debo resumir por partes las 3 entregas, primero resumiendo la primera entrega de la creepypasta y a su vez opinando de esta al mismo tiempo que avanza, para que al final de cada una de estas dé mi opinión final, lo mismo va para las 2 restantes. A pesar que contextualmente este producto se dio cuando no se sabía nada del lore de la franquicia, se le tratará como su propia obra ficticia aparte, y se verá que también logró encajar los hilos dentro del nudo argumental y cómo construyó su historia, tanto con los personajes, como el entorno en donde se rodeará. Y como última aclaración, todo lo visto acá es meramente subjetivo, algo obvio pero que me gusta recalcar. Aún así, incluso si te quedas al final del vídeo, te recomiendo encarecidamente ver la trilogía de igual forma, no hay nada mejor que disfrutar de forma propia la experiencia de un producto audiovisual como este. Con todas estas aclaraciones listas, comenzamos con la reseña de esta creepypasta. Esta historia comienza con nuestro protagonista de nombre Mike Smith, un joven adulto en sus últimas vacaciones de verano, quien en busca de disfrutarlas, decide volver a su ciudad natal, específicamente en su casa de la infancia. Antes de nada, nuestro protagonista necesitaba tener una fuente de ingresos para pagar las facturas de su hogar. Debido a esto recurrió a los periódicos. Entre varias ojeadas a este llegaría a un trabajo dentro de la pizzería de Freddy's, en donde se buscaba un trabajador como guardia nocturno, lugar el cual nuestro protagonista visitaba de niño, teniendo buenos recuerdos sobre la ganga de los choros pegaduros de ahí. Tras llamar no sería necesaria una entrevista, solo necesitando tanto su nombre como edad, al pasar aquellos datos, le informarían que podría comenzar en noviembre. Y bien, ¿qué es lo que sucede a continuación? Nada, no es en serio. En resumidas cuentas, la primera entrega de esta trilogía es una copia del primer juego de Fazbear, cosa que no sería mala, pues si moldea esta historia a su propia manera podría salir un producto eficiente. No obstante, aquí viene uno de mis mayores problemas: la personalidad de Mike Smith es tremendamente plana. Si bien el objetivo del personaje debería de ser el de poder identificarse con este hombre como si fuese cualquier otra persona dentro de esta época, quien tuvo las malas circunstancias para entrar a aquel empleo, esto tan solo lo convierte en un plot device, cuyo propósito no es más que avanzar la narrativa, la cual no es bastante buena porque se resume en que, según tu mentor, que fue el guardia nocturno anterior, es de que aquellos robots tenían alguna especie de mal funcionamiento en las noches, siendo que quien esté en su turno será identificado como un endoesqueleto sin su traje, por ende tratarían de meterte dentro de un traje en donde lo más probable es que termines muerto por la presión de los artefactos dentro de aquel artilugio. Pero es que genuinamente, más allá de estos datos, además de la mordida del 87, haciendo guiño a la siguiente entrega, no tiene absolutamente nada más interesante.
Esto se le suma que al protagonista no tiene un conflicto genuino dentro del establecimiento, como a su vez llega a ser estúpido como según el mismo relato, este está cagado de miedo por los robots, pero claro, si está tan cagado de miedo con estos weones porque nunca recurre a la policía ni tampoco renuncia al trabajo, nunca se dan justificaciones por ello, incluso en el punto que desarrollan los hechos del restaurante ya tiene una mala fama, no sería nada raro que pudiese grabar lo que sucede dentro de la pizzería con una cámara. E incluso la narrativa tiende a tener problemas de continuidad, ya que en la noche 4 se indica que la oficina estaba completamente desordenada y destruida, mientras que la pregrabación da a entender que todo fue porque el guía de Jeremy fue capturado y asesinado por los animatrónicos, teniendo el mismo destino que tanto le dijo a Mike si era capturado. Pero jamás se dijo que habían dos guardias nocturnos en la misma semana. Lo peor de todo es que en la noche 2 hay un auto que sale del establecimiento, pero la incógnita es esta, ¿por qué hay dos vigilantes nocturnos dentro de una misma jornada tan cercana? Se supone que el horario nocturno inicia desde las 12 hasta las 6, en ese caso este debería ser el guardia diurno, porque en otro caso no veo tan lógico que cierren el local a plenas 6 de la tarde. Es una gran deficiencia que se ve a lo largo de esta trilogía, la carencia de continuidad con cosas arrojadas para generar tensión o interés, pero que terminan contradiciendo más al propio relato que ser un aporte sólido, terminan sintiéndose vacías. Por ahora ya he dicho en su gran mayoría sobre los puntos negativos de esta primera entrega, por ende ahora resaltaré sus puntos positivos, los cuales abarcan aspectos más técnicos. El hecho que Mono enojado haya decidido usar de otras formas a los animatrónicos dentro de su creepypasta me parece excelente, esto mostrado en varias ocasiones, pero puedo destacar dos particulares, cuando en un dado caso los robots se mueven en conjunto y terminan juntándose en la sala principal mirando hacia la cámara, o el hecho que usará la muerte del mentor de Mike para introducir al otro traje de Fazbear en donde se encuentra el cadáver de aquel antiguo guardia de seguridad como si hubiera cobrado vida al igual que los demás, son cosas minúsculas, pero que aportan creatividad al uso de estos enigmáticos personajes dentro de su relato, generando dudas e incertidumbres sobre cómo es el mecanismo para que estos cobren vida. Ahora el otro aspecto que puedo destacar es el uso de la música, el uso de esta tiende a ser de uso exclusivo en un vídeo, pero pienso que en su mayoría hay melodías que acompañan el ambiente, sobre todo en la última parte de esta primera entrega, siendo un acompañante perfecto a la narración del relato, que aunque tiende a tener una narración lenta lo cual le resta puntos, la ambientación que ponen estas melodías logran conectar con lo que se está viendo, una lástima que no puedo decir lo mismo del aspecto visual, el cual carece de una profundidad de poner una imagen cada cierto tiempo, esto exceptuando la última parte, la cual tiene un uso de imágenes más impecable y saltos entre un visual a otro, pero por lo demás, en su mayoría son cambios de imágenes bastante minúsculos. Tras resaltar los diversos puntos negativos como puntos positivos de esta primera entrega, mi veredicto es que esta fue la peor de todas, tanto en calidad narrativa como visual, pues el uso de personajes a pesar que llega a ser inteligente en muchas ocasiones, la mayoría no pasa ni de lo mínimo, personajes planos cuyo uso no va más allá de un plot device, o en otro caso ser el ser misterioso de turno y el protagonista no va mejor, terminando con varios huecos argumentales de su estadía en aquel establecimiento como su nula caracterización. Ya expliqué lo que pienso del apartado técnico, por ende no redondearé más, esta primera entrega es mala pero con ganas, incluso dudaba de si considerarla para el análisis pues no aporta nada, no obstante hay algo que caga aún más esta primera entrega y es por ello que la incluí en este análisis, por ende, es hora de continuar con la segunda parte de esta trilogía. Cambiando de no solo protagonista, sino de época, nos encontramos ambientados en 1987, la gran reapertura del restaurante de Freddy Fazbear. Nuestro protagonista Jeremy Fitzgerald habría encontrado un periódico en donde se solicitaba un empleo de guardia nocturno para el local de Fazbear, de forma igual que sucedió en la primera parte de esta trilogía, no obstante, se nos suelta un dato demasiado interesante, el cual es que Jeremy ha tenido sus roces con la ley y recuerden esto durante el análisis, porque será demasiado importante para comprender el actuar del personaje en cierto punto. Pues nada, que este llama al número para solicitar el empleo, siendo de mención el hecho que fue el primer aspirante al llamado de aquel trabajo incluso días después de la publicación del artículo, preguntándole al propietario a través de la llamada cuál era la razón del desinterés del público ante el establecimiento, no obstante el dirigente simplemente le diría que son algunos rumores que trataban de manchar el nombre de la marca.
Sin muchos problemas, Jeremy habría obtenido el empleo, pudiendo iniciar el lunes que venía. Aún así, este tendría el sentimiento de incertidumbre por lo fácil que fue obtener el trabajo, poniéndose a investigar sobre esos rumores del local, encontrando en algunos foros de internet algunas experiencias paranormales durante momentos donde ciertos individuos se han acercado a la pizzería durante la noche. Siendo que la razón de su cierre anterior fue por el extraño comportamiento de los animatrónicos principales. No obstante, antes que todo pasara a una investigación, Fazbear Entertainment cerró el local sin mucha explicación y no fue hasta que adquirió nuevamente el establecimiento que lo volvió a abrir. Jeremy, tras leer esto, no se creyó nada, considerando que tan solo era gente miedosa que creía en una leyenda urbana sin fundamento, siendo más beneficioso para él por el hecho que el proceso de reclutamiento fue sencillo. El lunes por la noche, en el día donde comenzaría el turno nocturno de Jeremy, este se habría dirigido al local, encontrándose directamente con su jefe, quien, bastante nervioso como exaltado, le daría rápidamente un tour por el local para enseñarle dónde se encontraba cada cosa dentro del lugar. Terminando por la oficina, siendo que las últimas palabras del jefe fueron que por nada del mundo debería de salir de aquel lugar hasta las 6. Cualquiera con dos dedos de frente sabría que esto es un significado y Jeremy ya había notado todas las red flags que algo andaba mal, pero antes de siquiera poder retractarse del trabajo, el cabronazo de su dirigente se fue más rápido que Usain Bolt largándose del establecimiento, dejando completamente solo a nuestro protagonista. Sin muchas opciones, Jeremy se resignaría a quedarse dentro, pensando que era puramente paranoia suya el dejarse llevar por aquellos temores colectivos. Poco tiempo después, sonaría algo en el teléfono de la mesa, siendo un mensaje pregrabado de su mentor, que a grandes rasgos se resume en que los nuevos animatrónicos ahora tienen un reconocimiento facial anclado a un sistema de historial criminal, pudiendo detectar a aquellos individuos no tan puros que podrían ser un problema. Pero presenta algunas fallas, ya que el anterior guardia, antes de ser cambiado al horario diurno, presentó algunas quejas de que aquellos robots se movían por las noches, tratando de entrar a su oficina. Sin una explicación coherente de parte de los ingenieros, la única teoría que tienen es que el modo nocturno que tenían los animatrónicos no fue muy bien ejecutado, dando la imagen que al estar en un lugar sin ruido alguna persona visible, estos se muevan al único lugar en donde se encuentre un rastro de vida. Pero como solución se inventaron dos mecanismos. El primero, una máscara de Freddy Fazbear, el cual puede eludir el sistema de reconocimiento facial de los robots, los cuales si no te la llevas puesta, al igual que lo dicho en la entrega anterior, te ven como un endoesqueleto sin su traje, mientras que el otro es una caja de música que se le puede dar cuerda de forma remota que mantiene quieto a uno solo de esos robots en específico. Tras eso, el mentor de nuestro protagonista terminaría el mensaje, dejando a Jeremy lleno de preguntas pero sin respuestas. Waos, debo de admitir que este inicio, el cual acabo de resumir, denota la intención de esta vez, contar algo dentro del relato, empezando por el hecho que Jeremy, quien es nuestro protagonista, se nos indica que ha tenido problemas con la policía o ha estado en negocios turbios, cosa que, como dije anteriormente, tengan muy en cuenta, ya que el hecho que haya obtenido este trabajo no es algo meramente trivial para iniciar una nueva vida. Aparte de mostrar en primera instancia la mala reputación del establecimiento de Freddy's, que con lo dicho por el mentor de Jeremy como el dirigente del local, se da a entender que hay algo más allá de simplemente unos robots con un sistema nocturno inadecuado. El usuario mono enojado desde una primera instancia trató de que el espectador tuviese un interés genuino por su relato, cosa que a lo largo de la historia irá resolviendo los cabos sueltos a través del desarrollo de sus audiovisuales. Retomando la narración, las cámaras tendrían estática, para luego demostrar que el conejo celeste se había marchado. Cosa que activaría las alarmas de Jeremy, demostrando que todo lo dicho por parte de su mentor no era una novatada. Poco a poco los otros dos robots también irían, en donde Jeremy se vería en la necesidad de usar la máscara, funcionando perfectamente y eludiendo a aquellos robots. En dado momento se olvidaría de dar la cuerda de la caja de música, y al ir a darle cuerda también prender la luz remota, viendo como una especie de marioneta se asomaba por la caja que había a la derecha del mostrador, pero más allá de eso no saldría. Sin muchas complicaciones, Jeremy acabaría con la noche, no obstante vería una especie de silueta dentro de la oscuridad, cosa que lo pondría un tanto nervioso, dando un comentario interesante. En ese momento pensé que mi mente me hacía ver cosas, pero no era posible, los medicamentos deberían de mantenerme controlado. Un comentario que deja visible que Jeremy sufre de alucinaciones, cosa que tomará fuerza con el relato. Aquella silueta resultó ser su jefe, que vino más temprano para darle algunas llaves del establecimiento y sin más nuestro protagonista se marcharía, acabando por consecuente la primera noche en su empleo.
A la tarde siguiente, Jeremy decidiría ir a la pizzería con tal de verla funcionando de día, cosa que aprovecharía para comer e investigar el lugar, pero algo lo inquietó, aquel oso levantó su cabeza, mirándolo fijamente con sus ojos vacíos, cosa que incomodó a Jeremy, lo que indicaría que los robots aún tienen cierto grado de consciencia en el horario diurno. Tras pedir una pizza para llevar, el protagonista aprovecharía el tiempo en donde se hacía para recorrer el lugar, y gracias a que no había mucho personal, tuvo el tiempo suficiente para notar cosas como que por lo visto, no había un vigilante diurno, con un diálogo en donde decía que de no haberlo, esto haría más fácil su vida. Superficialmente podría ser en el pensamiento de cambiarse al turno de día, pero hay otras intenciones tras eso. A la hora de estar llevándose su pizza, el protagonista escucharía la voz de una madre exclamando el nombre de su hijo, en búsqueda de este, pero sin incumbirle a Jeremy, este se retiraría del establecimiento. A la noche siguiente, Jeremy se habría dirigido al local para iniciar otra noche. A la hora de que marcaran las 12, una risa se escucharía, lo que asustó a Jeremy, pero a la hora de revisar todos los lados que podrían atacarle no verían ninguno de los robots. A su vez activaría el segundo mensaje pregrabado de su mentor. Esta vez le mencionaría sobre los animatrónicos de la locación anterior en partes y servicios, que ahora solo funcionan para piezas, debido a que su olor era cuestionable, por ende fueron en una dirección completamente distinta. Y este diría que si de casualidad alguno se mueve, el truco de la máscara funcionaría con ellos también, pero como si hubiese notado que la cagó le restaría importancia, dando una señal extraña de cómo sabe que estos en específico se mueven. Y lo peor, es que a la hora de mencionar a Fox y el zorro, diría que por si el truco de la máscara no funciona, que use la linterna para espantarlo, otra señal que el mentor de Jeremy le está ocultando la verdadera información detrás de todo este enigma. Por último le diría que aquella marioneta vista en la noche anterior era muy peligrosa, de una forma muy indirecta, como si le tuviese terror, dando a entender que si no le das cuerda, básicamente te mueres en un parpadeo. A este punto se nota que hay algo oculto entre lo que trata de contar aquel guía de Jeremy, el cual por sí mismo se da cuenta que su instructor le está tomando de saco-wea, cosa que de por sí lo frustraba por la falta de información que le habían otorgado la noche anterior. Durante la noche, primero se movería el otro animatrónico que ya había visto en uno de los salones siendo el zorro blanco, el cual colgaba del techo, luego aquel chico que poseía un cartel y unos globos también se habría movido del lugar en donde se encontraba, pero igualmente el método de la máscara lo ayudaría a evadir a ambos robots. Después de eso, Jeremy decidió tomar un ligero descanso, debido a que durante un ligero tiempo no hubieron ataques. Cuando levantó su cabeza y abrió los ojos, de frente tenía al Freddy Fazbear original, a pocos centímetros de él, y esto espantaría a nuestro protagonista, quien rápidamente se colocaría una vez la máscara. Unos pocos segundos después las luces parpadearon y el Freddy original se esfumó como un fantasma. A poco de terminar el turno, se presentaría nuevamente al viejo zorro que se vio en la primera entrega, pero siguiendo el consejo del tutor que tenía Jeremy, este tan solo lo hizo retroceder con la linterna. Pero algo que pasó después es que el zorro blanco se habría colado dentro de la propia oficina, cosa que orilló a nuestro protagonista a usar la máscara, pero esta no surtía efecto y para peor, empezó a sonar una melodía, esto porque la caja de música no se le había dado cuerda por cierto tiempo. Pero el tiempo suficiente ya había ocurrido y llegaron las 6 de la mañana, acabando su turno nuevamente. Otro turno había comenzado, y el mensaje pregrabado del guía no fue más allá de explicar el hecho del por qué el zorro blanco no estaba en óptimas condiciones, ya que constantemente los niños lo usaban para desarmarlo, por ende volvieron al zorro blanco en una atracción de armar y desarmar. También trataría de restarle aquellos rumores colectivos relacionados al establecimiento, cosa que claramente es una forma de tapar los sucesos dentro del local, demostrando la poca ética que tienen los del local con tal de ganar un poco de dinero. La noche realmente no pasaría a mayores más que lo siguiente, y es que el conejo original de ese color morado característico se habría presentado en el pasillo, estando sin rostro y uno de sus brazos, cosa que inquietó a Jeremy, pero poco tiempo después se habría retirado. Cosa que el guardia aprovecharía para ir a ponerle cuerda a la caja de música, pero lo inesperado es que aquella marioneta se estaba ya asomando, viendo fijamente hacia la dirección de la cámara, en donde parecía observar a través del alma de Jeremy. Y para el remate, lo mismo pasaría en otra cámara, con el oso estrella original. Freddy estaba viendo una de las cámaras fijamente, con una mirada acusatoria, donde los delirios de Jeremy se harían presentes, pensando que aquel animatrónico sabía lo que había hecho y que había venido a hacerle pagar por sus pecados del pasado. Durante la noche tampoco pasaría algo interesante, los robots no presentarían agresividad dentro de este turno, cosa que haría pasar la noche 3 sin ningún tipo de dificultad.
A la hora de salir del local se encontraría con su jefe en la puerta trasera, pero antes de mencionar siquiera una palabra, a este le entregarían su gafete de reconocimiento como empleado. Esto le vendría totalmente bien a Jeremy, y por ende, tras esto se nos revelarían las verdaderas intenciones tras la elección de este trabajo. Jeremy escogió ser un guardia dentro del establecimiento por el hecho que ha tenido un comprador en espera desde hace tiempo, ni más ni menos que una de las empresas rivales a Fazbear, y lo que su cliente quería serían las partes de los animatrónicos, esto con tal de obtener la tecnología y lo que los hacía especiales. Esto a cambio de un buen dineral para Jeremy, dinero que a su vez era para saldar una deuda que tenía, e incluso si intentaba escapar, a los que debía dinero lo delatarían y en consecuencia de ello, un grupo de personas que lo estaban buscando irían a terminar el trabajo que hace tiempo debieron finalizar. ¿Y qué es lo que debe Jeremy para que cierto sector lo esté buscando? Es simple, todo esto se remonta en un tiempo. Un grupo de personas habían amenazado a Jeremy con tal de cumplir un trabajo, cuyo objetivo era la extirpación de un órgano para trasplantarlo a cierta persona, quien carecía de aquel miembro. Siendo lastimosamente un niño quien terminaría siendo el donante de manera forzosa, pero Jeremy era alguien quien tenía mucha compasión dentro de sí, y el trabajo como se dijo dentro del relato, no lo había hecho porque quisiera, por ende este habría tratado de llevar al niño al hospital, dejándolo en la entrada. Pero este acto fue un karma instantáneo de cierta forma, el niño incluso si no tenía posibilidades de sobrevivir, aún logró hacer ciertas señas que sirvieron para la captura de aquellos involucrados. No obstante, a la hora que la policía acudiese al lugar, el empleador de Jeremy en vez de entregarse trató de huir, pero este murió por dificultades posterior a su operación. Esto conllevó a que toda la culpa de la muerte de él recayera en nuestro protagonista. Incluso tras su salida de prisión, aún sus antiguos compañeros están buscándolo para asesinarlo. Y esto, me parece una de las mejores formas de aportar algo al protagonista. No solo nos demuestran parte de su pasado ya de forma directa, sino el hecho de que la elección de trabajo no fue trivial, fue por un negocio donde debería de robar partes de los animatrónicos, cosa que justifica hechos como el aún quedarse en el empleo sabiendo sobre los robots. También se nos explica mucho de sus diálogos y actitudes al estar conscientes que está en medio de un negocio con un contacto, y que está con una pistola en su cabeza ya que si no salda su deuda, lo van a matar. Esto sumado a su arrepentimiento mostrado sobre la muerte de aquel niño quien tuvo que extraerle el órgano, e incluso tratando de salvarle la vida con una falsa esperanza que logren ayudarlo, pero que a su vez lo condenará por sus propios actos. Esto añade una capa de trasfondo completo al personaje de Jeremy. A diferencia de Mike Smith que era una persona común y corriente el cual tiene una nula caracterización o algo para contar, esto lo deja vacío y carente de algo con lo que el espectador no pueda encariñarse. Se nota que aquí el autor le está dando con todo a la escritura para hacer algo sólido y consistente. Con todo lo que necesitaba listo, este iría a la pizzería durante el día, donde bajo la excusa que iría a ver el guardia diurno lo dejarían pasar, ya que al tener su gafete, nadie podría sospechar de él. Dentro de partes y servicios encontraría un viejo traje, uno que estaba completamente viejo, siendo de un oso de color amarillo con algunos cables sueltos, siendo la fachada perfecta para su plan. Y sin ningún problema, habría logrado ocultar todas las partes que tenía, lográndose llevarlas y limpiar algunas partes que escurrían para no levantar sospechas. No obstante, hubieron objetos que no utilizó, cosas que dejó dentro del traje del oso amarillo dentro de bolsas de plástico. Su plan era dejarlas ahí y cuando termine su turno en la noche, vendría a sacar aquellas bolsas de plástico para no ser descubierto. Tras salir de partes y servicios se dirigió a la oficina, pero justo en ese momento uno de los empleadores del lugar iría a buscarlo. Le preguntaría sobre si encontró al vigilante diurno, pero este respondería que no, y aquel empleado comentaría algo curioso sobre este guardia, que constantemente desaparecía no dejando ni un rastro, siendo muy difícil para el personal encontrarlo, a su vez que su comportamiento ha sido extraño últimamente. Sin muchas opciones, Jeremy se retiraría del establecimiento para no ser descubierto, pero antes notaría como unas señoras parecían buscar a algo o a alguien. Y sí, esto se supone que es el incidente de los niños asesinados, o se supone como ya dije, pero hay poca información de esto, siendo algo más suelto que otra cosa, para luego posteriormente ser mencionado por el guía de Jeremy que el traje dorado fue tomado. Siendo sincero, nunca se aclaró bien esto y es algo que no puedo dejar pasar, ya que si se supone que el traje dorado es del oso amarillo, ¿en qué momento fue tomado? Ya que entre lo de Jeremy robando las partes y todo eso pasó un largo tiempo, sumado a su tiempo antes de llegar, ¿me estás diciendo que aquellas madres recién se dan cuenta sobre que sus hijos desaparecen? Eso es demasiado conveniente. Por ende, al igual que la entrega anterior, esta peca aún de problemas de continuidad sobre lo que trata de relatar.
Otra noche más con aquellos robots había comenzado, pero cuando Jeremy llegó a su oficina se encontró con un uniforme de color morado y una nota que decía que eso era su propio uniforme de seguridad. Tras ponérselo escucharía nuevamente otro mensaje de su guía. Comento nuevamente lo del traje amarillo, pero a su vez se dice que Fazbear niega cualquier fechoría, e incluso comento sobre que las máquinas a la hora de que un adulto se presenta, estos se les quedan mirando, a diferencia de los niños con quienes son amigables. Se añadiría el hecho de que el tipo del teléfono daría el dato sobre que probablemente algún sujeto habría manipulado el sistema de los animatrónicos, por ende era mejor evitar el contacto visual con ellos. Pero mientras Jeremy escuchaba este mensaje, los robots se pondrían mucho más activos que las noches anteriores, pero no solo eso, miradas de odio se les notaban a aquellas máquinas que habían sido desechadas con anterioridad, una ira inyectada en esos ojos vacíos que lograban expresar sentimientos humanos. En un punto mientras nuestro protagonista le daba cuerda a la caja de música, el antiguo Freddy Fazbear se habría posado enfrente de Jeremy, quien al notar esto trató de usar la máscara como las veces anteriores, pero a diferencia de la vez anterior, el oso antiguo dudó sobre la máscara, casi sacándosela si no fuese porque justo tocaron las 6 de la mañana. Finalizando otro turno, y con esto la máquina se retiraría, pero no antes de lanzarle una mirada de desconfianza. A la mañana siguiente, Jeremy estaría pensando en el objetivo que debía cumplir, el cual era sacar las bolsas del traje amarillo, pero podía que alguien se haya dado cuenta de lo que hizo por la llamada de la noche anterior. De todos modos no podía volver en el horario diurno porque sería sospechoso, por ende se ve en la necesidad de tener que hacerlo esta noche. Con aquella idea en mente, se iría a reunir con su contacto, quien quería las piezas robóticas, siendo un intercambio exitoso, donde incluso se lograría ganar un pago extra. Tras esto Jeremy iría con quien le debía dinero, pagando finalmente lo último que debía, quedando ajeno ya a su deuda. Tan solo faltaba sacar las piezas del traje amarillo, terminar la semana y largarse de esa pizzería sin levantar sospechas. En esta noche Jeremy recibiría ya otro mensaje pregrabado de su mentor, cuyo aviso sería el hecho que el guardia diurno habría sido despedido, a su vez que el local había sido clausurado por el tema sobre el traje amarillo. Aún así, cuando ya se resuelva el asunto, Jeremy podría ser transferido al turno de día, pero al no encontrar un reemplazo aún para el turno de noche, se le trataría de llamar al propietario original del establecimiento anterior, que era Fazbear Family Diner. Tras la finalización del mensaje, Jeremy sufriría probablemente su noche más intensa, porque todos los robots estarían demasiado activos, al punto que cada vez que bajaba la cámara de darle cuerda a la caja de la marioneta, este se encontraría con el pollo amarillo, necesitando usar constantemente la máscara. Esto fue a peor ya que se le acabó la pila de su linterna mientras trataba de ahuyentar a un Foxy que se negaba a irse, quedando a 5 minutos de las 6 de la mañana, siendo que al final, se le colaron 2 de los animatrónicos, ahora sin batería ni absolutamente nada. Lo último que alcanzaría a decir fue: sabía lo que venía, no albergaba ninguna esperanza de salir de aquí. Al menos no con vida. Supongo que es lo mejor, al fin voy a pagar por lo que hice. Si de verdad existe Dios, entonces me espera una eternidad en el infierno. De ser así, voy a estar esperando al maldito sujeto del teléfono. Me gustaría hacerle pagar todas las que me debe. Ese maldito hijo de... Pero próximamente Jeremy despertaría estando aún con vida, pero ni siquiera él sabía cómo lo llegó a estar, confuso de que otra vez incluso con todas las de morir, aquellos robots lo dejaron con vida. Había un patrón que no podía entender, incluso con esas decidió abandonar el local. Tras finalmente su espera, llegaría la sexta noche dentro de su trabajo, un paso cerca de ser hombre libre. No obstante, al llegar al estacionamiento se daría cuenta que habría un coche en el aparcamiento, cosa que rápidamente pensaría en lo peor, siendo un ladrón, dirigiéndose dentro del local, pero no encontraría nada forzado ni roto, ni siquiera donde se guardaba el dinero se encontraba abierto, por ende no había mucho que pensar más allá de ser un tipo que se aparcó momentáneamente. Aunque la puerta de partes y servicios se encontraba abierta, pero antes de siquiera poder entrar, la risa del oso se escucharía, lo que llevaría a nuestro protagonista a ir directo hacia la oficina. Aunque quería sacar las bolsas, la constancia de los robots viejos en ese lugar le impedía como tal el sacarlos.
Ahora, el mensaje del mentor de Jeremy sería mucho más interesante, donde este diría que el restaurante estaba cerrado y nuestro protagonista no debería de estar ahí, ya que alguien se supone que usó el traje de oso amarillo, cosa que espantaría a Jeremy ya que pensaba que lo habrían descubierto de alguna forma por los líquidos y contenido que tenían las bolsas. No obstante, sus miedos se apaciguarían, ya que en caso de eso lo hubiesen despedido o interrogado. También se le pedía la asistencia a un cumpleaños y que cubrirá el turno diurno, así que probablemente alguien lo habría cubierto de alguna forma. Sabía de las bolsas pero aún así no lo delató. Tras aquel mensaje la noche pasaría tranquila por alguna razón. El zorro rojo estuvo una vez en el pasillo, pero este se devolvió, e incluso el otro zorro blanco nunca se acercó a la oficina por más que estuviera en las cámaras, y en otras partes los robots se encontraban sin moverse. No obstante, a la hora de ponerse nuevamente su traje de seguridad para abrigarse por el frío que tenía, los animatrónicos se pondrían agresivos, cosa que notaría Jeremy, por ende tiraría aquel traje. Eso haría que todos se retiraran, a su vez de notar sangre coagulada en esta. Posterior a esto la noche terminaría sin muchas complicaciones. Pero lastimosamente para nuestro protagonista, este se vería en el incidente de la mordida del 87. El día del cumpleaños que mencionó el guía de Jeremy se dio, al igual que nuestro protagonista asistió como el guardia diurno para supervisar que todo estuviese bien. Pero cuando menos se esperó, los animatrónicos estuvieron activos durante el día, buscando tenderle una emboscada a un hombre trajeado, específicamente el zorro blanco trató de asesinarlo de un mordisco. No obstante, Jeremy se habría interpuesto sin saber la identidad verdadera del hombre, derribando al robot con apariencia de zorro. Lastimosamente para nuestro protagonista defendió a la persona equivocada porque al quedar confundido por el golpe con la criatura metálica, este sería usado como escudo por el hombre de traje, haciendo que el robot termine mordiendo a Jeremy, y aunque la máquina se detuvo para no asesinarlo, el daño estaba hecho. Todo esto fue presenciado por un anciano que había estado presente y que no pudo salir de la sala por los robots que obstruían el paso. Mientras que aquel hombre levantaría a Jeremy una vez más y le mencionaría unas palabras. Gracias por todo, no te preocupes, las bolsas que dejaste en el traje amarillo serán nuestro pequeño secreto, al menos por ahora. Tras eso los robots se desactivaron y aquel anciano saldría de la escena debido a que el hombre trajeado lo miró con una expresión de molestia, cosa que asustó al viejo. Nadie de la policía acudió al anciano como testimonio, lo cual fue bastante extraño. De igual forma la escena del crimen quedó en investigación. Mientras que nuestro protagonista se vio en un coma en el hospital, con tal de sobrevivir a la mordida. Donde este tendría un sueño donde los robots aparecerían en forma de almas dentro de sus sueños, donde terminaría de recordar todo lo sucedido ese día. Y tras esto, Jeremy tendría un nuevo objetivo tras escuchar y recordar todo. Ahora su objetivo sería acabar con aquel hombre demorado una vez por todas. Paralelamente a esto, un hombre se puso a investigar sobre lo sucedido de lo acontecido en la pizzería de Freddy's, dando con aquel anciano que presenció toda la escena, explicando todo lo sucedido, donde la policía ni siquiera usó su testimonio como válido y lo ignoró. Por ende, con algunas dudas resueltas, aquel hombre decidiría continuar con su investigación, teniendo ya una idea de dónde podría sacar aquella información que requería. Llamando por el empleo de guardia nocturno para el nuevo restaurante de Freddy's que abriría pronto. Su nombre: Mike Smith. Voy a ser sincero, esta sin duda fue una mejora de calidad en respecto a la anterior entrega, no solo de manera visual sino narrativa. El uso de sus personajes se me hace más creativo, las diversas escenas originales creadas son muchísimo más interesantes, esto debido a que usa los enigmáticos robots para ciertos escenarios, y que no solo se queden en aparecer las cámaras, como también las dudas sobre el propio Jeremy, si estos robots pueden tener sentimientos como el odio o la tristeza, si estos realmente tienen una conciencia plena o tan solo ha llegado a un punto de quiebre en su cordura. Sobre el protagonista no hay mucho más que destacar, como dije anteriormente, se le dio un origen propio que justifica perfectamente su estadía dentro del local y su trabajo, siendo una fachada para poder salir de su deuda a través de un robo. Pero que poco a poco se le va saliendo de control con su enemigo discreto, el cual debo de admitir que para ser su primera aparición es bastante interesante por cómo usó a Jeremy como su muñeco de trapo que usó a su favor. También el final de Jeremy es bastante positivo, ya que se nos da a entender que este busca redimirse por lo que llegó a hacer en un punto de su vida, lo cual me parece una forma excelente de introducir lo que será su posterior evolución de personaje, ya que este también será el protagonista de la tercera entrega de la trilogía. Si bien considero que la segunda parte sigue teniendo algunos problemas de explicar bien su continuidad, no hay nada tan grave. Exceptuando la basura con Mike, pero ya llegaremos a eso.
También la forma que te dan este misterio sobre qué son realmente aquellos animatrónicos son una buena forma de entender aquel pánico e incertidumbre que posee Jeremy. Aquella sorpresa que se llega a sentir cuando se da cuenta de que aquel traje morado que ocupa genera agresividad en los robots cobra sentido mucho después por los colores característicos del antagonista y eso me gusta, que cada cosa tenga su razón no siendo material plano sin propósito. Sobre sus aspectos técnicos son una mejora respecto a la entrega anterior, una diversidad de imágenes mayor en muchas ocasiones para explicarte mejor algún momento en específico y una música que sigue siendo bastante bien ambientada. Bien, ya le eché flores y se la cromé lo suficiente a la segunda entrega, ahora quiero resaltar un punto negativo en su aspecto narrativo que en general va para las 3 entregas. Si bien puedo entender que para este punto donde se lanzó aquella primera entrega no se sabía casi nada del lore de esta franquicia, reitero nuevamente, lo analizó como su propia obra con su propia continuidad. En resumidas cuentas, la primera parte de toda la trilogía es probablemente el mayor despropósito en el análisis como dije anteriormente, no solo tiene todos los errores que ya mencioné, sino el hecho de que es un material que no se puede considerar coherente con lo visto posterior a la segunda entrega, y quieren saber lo peor del asunto. En la última parte se menciona que habría una gran reapertura nueva, refiriéndose a lo que sería la segunda parte, no obstante es obvio que es un fallo de continuidad con lo visto del último capítulo de su sucesor al meternos a un Mike Smith diferente. Es que weón, imagínate que fuiste tan irrelevante al punto que no entras en la cronología, y aún peor es que el capítulo referente a la investigación de Mike tendrá 0 repercusiones en el futuro. ¿A qué se debe esto? Porque Mono Enojado jamás hizo un remake de la primera parte de su trilogía, y para más sala la herida, en la tercera entrega Mike jamás aparece, nunca se le da una mención o algo así, por ende no sabes qué pasa entre medio de estos dos, lo que genera una contradicción argumental abismal, no solo en un retcon con 0 lógica, sino que también desperdicias la posibilidad de poder ahora crear un personaje menos plano que podría aportar dentro de la última parte de tu trilogía. Pero no, nada, no hizo ni madres el usuario e ignoró por completo al personaje dentro de todo su relato. Si para esto nos quería meter exclusivamente algo de expectativas, pues la verdad para eso mejor no hacía ni una mierda, pues únicamente generó un reinicio que poco o nada aportó a su trilogía. Este sería el mayor aspecto negativo en cuanto a la segunda entrega de esta trilogía, pues los demás llegan a ser no necesariamente insufribles, por ejemplo. Aún la narración sigue siendo lenta, como también que se redondea mucho con las situaciones, al punto de extender situaciones que no necesariamente debieron ser tan largas, y por otro lado también cabe mencionar el hecho de que incluso si el protagonista se le hizo un buen uso durante el relato, tampoco puedo decir lo mismo de los antagonistas, debo de admitir que quitando a Freddy, quien tuvo las escenas de tensión más altas y quien en general era al que se le dio más importancia, quitando a Mangle, los demás eran postes de luz cuyo único propósito era nuevamente ser la molestia del día. Ni hablo de los otros 3, que terminaron hasta siendo completamente opacados por las versiones viejas en todo momento. En fin, creo que ya resalte mucho los puntos positivos como negativos de esta entrega, que a pesar de ser mucho mejor que su antecesor, también no ha envejecido nada mal, hay detalles que no la hacen perfecta, pero está bien, estos errores seguramente serán condensados y corregidos dentro de la última parte, pues ahora se supone que se tratará sobre quién es el antagonista principal de toda esta trilogía, veamos qué tal. Esta historia transcurre unas 2 décadas después de los acontecimientos dentro de los 2 locales. No obstante, se nos da a entender qué sucedió entre el medio y qué pasó con Jeremy posterior a sobrevivir ante el accidente. En resumidas cuentas, se le fue acusado de un asesinato dentro del establecimiento, en donde incluso el propietario del restaurante testificaría en su contra, cosa que pondría incluso una posible pena de muerte. Pero el abogado de nuestro protagonista obtuvo pruebas que lo dejarían exonerado de los cargos por asesinato, no solo eso sino que desde un momento dado, el dueño de la pizzería dejó de mostrarse en los tribunales, eso logró que Jeremy saliera aún más fácilmente de aquellos cargos. Tras salir del juicio con éxito, Jeremy decidiría cumplir la promesa que le prometió al alma de Freddy, cuyo momento ocurrió en el episodio final sobre la segunda entrega. Y es que aquí está mi primer problema con la tercera entrega, es el extraño misticismo que te tratan de vender, el cual sinceramente solo es molesto e innecesario. Un ejemplo es esta promesa, que siempre se refieren al robot como alguien, más no dicen quién es, si bien esto puede ser intuido por el espectador, capítulos después en la parte 4 te dicen directamente que se lo pidió el alma de Freddy, mandando toda la supuesta intuición, hablamos de que la trama te revela algo que tú de por sí ya sabes, tratando de venderte un misterio sobre qué es la promesa para generar expectativas y propias
propia interpretación, más termina siendo un estorbo a la hora de contar el relato. Si el objetivo no era la intuición del espectador, entonces se debió de contar que la promesa fue al alma de Freddy y no dejarse con algo innecesario de por medio, así tendríamos un panorama completo sobre lo que quiere hacer el personaje principal. Y aquí otro de mis problemas, no sé si soy yo o algo así, pero siento que Jeremy casi que padece de amnesia, o de plano no recuerda nada de lo sucedido en la entrega anterior, al menos los primeros 3 episodios. E incluso parece que no cree en lo sobrenatural, como si no hubiese visto espectros. Sí, claro, para nada. Personalmente pienso que Jeremy sufrió un retroceso de personaje notable. Ahora, si bien esto puede ser considerado porque sufrió una pérdida de su lóbulo frontal y la promesa fue dentro de un sueño, cabe recordar que el lóbulo frontal se encarga de mayormente funciones motoras. Claro, también se puede ver afectada la memoria de trabajo, pero no necesariamente el personaje de Jeremy debería de haber perdido gran parte de sus recuerdos. También dentro de la propia narrativa, el personaje sigue acordándose de su trabajo como a la vez del nombre de cada animatrónico, e incluso llega a mencionar su accidente con Mangle, además de decir que ha experimentado los horrores del restaurante anterior de primera mano. Entonces, Jeremy tiene el conocimiento sobre que los robots generalmente se mueven durante el horario nocturno de manera misteriosa, y más aún considerando que en sus últimas noches reconsideró si esas máquinas eran realmente aquello u otra cosa, pues sus expresiones eran muy humanas. El sueño no es necesario del todo, pues incluso si no se acuerda, está consciente sobre lo paranormal de los locales. Ahora, ¿a qué viene todo esto? Es fácil, pues el antagonista principal que se ve aquí es Springtrap, conocido como el hombre de morado alias el jefe de Jeremy anteriormente, que durante el juicio de este, cuando se encontraron evidencias para el caso en donde se mostraría que todo lo dicho por su antiguo empleador era falso, este desapareció misteriosamente, quedando atrapado en el traje Springlock tras una serie de sucesos infortunios para él, poseyendo aquel traje, volviéndose la amenaza principal a la que el protagonista debe enfrentarse. Y esto es lo que genera el problema dicho anteriormente. No tiene sentido que Jeremy piense que aquel robot actúa de la manera que actúa por simples líneas de código escritas, ya sabiendo de antemano lo que ha llegado a observar anteriormente nuestro protagonista. Es que en serio, la justificación pobre que dan no tiene coherencia. No importa si Jeremy piensa que su cordura se ha desvanecido o trata de aferrarse a la realidad, él sabe de antemano sobre el comportamiento de los robots y las cosas extrañas sucedidas dentro de los establecimientos de Freddy Fazbear. Por lo demás, se presentan múltiples acontecimientos, Jeremy siendo aceptado dentro del empleo, el encuentro del traje Springlock trayéndolo a la atracción del horror, pero más importante, se presentarían las almas de los niños ya muertos en forma de los animatrónicos. Estos incluyen a Mangle y el niño de los globos, pero más importante es el oso, quien terminó por señalarle lo que tanto buscó Jeremy a la hora de entrar a su trabajo, un archivero lleno de documentos y demás cosas que ayudarían con su investigación para cumplir la promesa al alma de Freddy. Con archivos a mano, este les daría una ojeada, y dentro del amplio catálogo de facturas o planos, se encontró con un dibujo que capturó el momento donde se dio el asesinato de los varios niños en el establecimiento que trabajó Jeremy. A la vez de ello, este vio un recorte de periódico donde se notificaba la desaparición del antiguo dueño de la pizzería, cuya desaparición fue pocos meses después que nuestro protagonista quedó exonerado de los cargos por asesinato, lo que haría pensar al protagonista que su antiguo empleador había huido, ya que este incriminó a Jeremy, por ende cuando vio que lo iban a interrogar por sus declaraciones falsas, escapó evadiendo a la ley, seguramente con una porción de su fortuna y viviendo la vida de un millonario retirado. Aunque sabemos que su destino estuvo lejos de ser ese ahora, aquí hay otro de mis problemas con estas dos entregas, y es el constante cambio del antagonista principal, porque anteriormente se ve que es el guardia diurno, quien como se vio en la parte final de la precuela, le dijo directamente que el secreto de las bolsas está entre ellos, lo que haría pensar que es el mismo guardia diurno quien el hombre del teléfono se refiere que está prohibido su entrada dentro de la pizzería, y ahora se nos vende que a su vez el dueño de la pizzería es al mismo tiempo el weón este. Estamos hablando de que esos tres son la misma persona, y es como what the fuck, ¿cómo pueden ser la misma persona y nadie se da cuenta? Parece un retcon constante que Mono enojado no supo estructurar bien, porque aparte la cara del propietario de la pizzería es pública, pues se mostró en los tribunales del juicio de Jeremy. Esto es un retcon muy grave, contradice la identidad del villano principal ya varias veces. Puedo perdonarlo en el hecho que estaba encubierto a la hora que sucedió la mordida, pero es prácticamente imposible que nadie haya reconocido a ambos como la misma persona, siendo que fue guardia diurno y el dueño principal, siendo otro error grave añadido a la lista.
Tras analizar todos los objetos a su disposición, Jeremy se dio cuenta de que la promesa era imposible de cumplir bajo su percepción, no contaba con los recursos necesarios para siquiera poder hacer algo, pues eran lo más probable almas en pena, y sin saber cómo liberarlas de su tormento, decidió renunciar a ello, decidiendo que esa noche trataría de llegar tiempo antes para hablar con el dueño de la atracción para renunciar a aquel trabajo. Lejos de que esto sucediera, un acontecimiento infortunio sucedió, pues el autobús donde iba para llegar tiempo antes se le pinchó una rueda, ocasionando que Jeremy llegase solo unos minutos antes de las 12. Tras esto no le quedaría de otra que hacer turno esta noche también, viendo en un momento dado como el robot que lo ha atormentado levantó su cabeza, dejando ver lo que había dentro de él, pareciendo un cadáver momificado. En la noche se verían nuevamente algunas almas de los robots que alguna vez fueron niños, indicándole a Jeremy que se encontraba aquel que les hizo esto, refiriéndose claramente al cadáver dentro de Springtrap. Pero estos se referían al antagonista como él, por ende Jeremy no sabía cómo interpretarlo, lastimosamente en ese momento los sistemas fallaron, obligando a tener que repararlos mediante el panel, cosa que el conejo verde aprovechó para escabullirse a la derecha de la oficina de Jeremy, donde se quedaría fijo la mirada ahí, por más que nuestro protagonista trató de usar la opción que generaba un sonido de un niño que atraía a Springtrap a una determinada parte por su programación, este había desarrollado ya una alta resistencia a ello y no iba a dejar salir vivo a Jeremy. Cosa que luego sería salvado por otra de las almas, siendo el niño de los globos quien lograría atraer al animatrónico oxidado donde usualmente se encontraba, captando justo el momento donde volvió a elevar la parte de su cabeza, dejando ver que en efecto, lo que había ahí no era una especie de endoesqueleto, sino que de verdad era un cadáver momificado. Así dadas las 6 de la mañana, Jeremy saldría de su puesto, regresando a su hogar para reflexionar sobre lo sucedido. Desde que llegó a donde se abastecía pensó en cortar el problema desde raíz, que sería incendiar toda la atracción del horror con tal de acabar con el animatrónico oxidado. Pero antes de ello, decidiría pasar el resto de su tiempo en otros lugares antes de ir a su cita con el destino. Entre uno de esos lugares que paró, fue una iglesia, donde quedó a ver una ceremonia, pensando que tan solo era un vil pecador que no merecía el perdón invadiendo un lugar sagrado, pero no sería hasta que un hombre de 40 años se acercaría a él, dándole unas palabras llenas de sabiduría a Jeremy. Nosotros como individuos no aceptamos nuestras culpas, lo que nos hace difícil decir perdón y más aún perdonarnos a nosotros mismos. A veces ya hemos pagado por nuestras acciones, pero aún así cargamos con la culpa de nuestras acciones. Pero al final debemos reconciliarnos con la vida, pues es de ahí que surgen los milagros y la verdadera felicidad. Aquellas palabras harían reflexionar a Jeremy profundamente sobre lo que ha hecho hasta ahora, dándose cuenta que nunca se ha perdonado por lo que le hizo a aquel niño, pero ahora estaba más que decidido a cumplir el propósito que se dio en la vida, yendo con más determinación que nunca hacia la atracción del horror. Llegando con mucho tiempo de anticipación, este aseguraría cada puerta de donde el animatrónico pudiese salir, bloqueándolo con tal que aquel robot de hace décadas no pudiese escapar, y a su vez bloqueando todos los conductos de ventilación como algunas partes en específicas, ya que este lugar tenía problemas de ventilación que hacían que el gas se acumule de formas muy altas, por ende si algo tan solo hacía una llama, el lugar se iba a incendiar, esto mencionado directamente desde la parte 1, cosa que aprovecharía Jeremy para dejar un encendedor en una parte casi imperceptible para que cuando llegase el momento de que el gas se acumulara lo suficientemente para acercarse a la llama, todo se prendiera fuego y la atracción fuera consumida por el incendio. Pero antes de salir, se aseguró de revisar los pasillos para asegurar que el perímetro estuviese seguro que el conejo verde no haya activado su modo nocturno. Grave error, pues al volver al lugar, se encontraría con su encendedor tirado en el pasillo frente a la oficina completamente destruido, cosa que alarmó rápidamente al protagonista cuya única opción ahora era huir, pero se vería arruinada pues el animatrónico se encontraba frente a la puerta de salida destruyendo la manija, imposibilitando el escape de nuestro protagonista que se vería contra las cuerdas. Incluso cuando trató de correr no pudo hacer mucho, cayendo al piso directamente mientras que aquel conejo verde disfrutaba de la cacería, pero para Jeremy justo aparecería uno de los espectros que lo había estado ayudando, siendo Mangle quien rápidamente empezaría una feroz batalla con el atacante que se lo había jurado desde la entrega anterior. A lo que Jeremy reaccionaría usando una de las bases metálicas que había, golpeando al conejo con aquello, pero saldría mal pues recibiría un golpe de parte del animatrónico, rompiéndole varios huesos por ello. Y para peor, Mangle sería agarrada por el conejo quien la estaría estrujando hasta romperle su endoesqueleto, pero cuando parecía que a nuestro protagonista sería asesinado, múltiples figuras blancas se presentarían, cosa que asustaría por alguna razón a aquel conejo quien trataría huir de ellas, siendo acorralado en un lugar el cual Jeremy aprovecharía para poder llegar hacia la puerta de la salida que estaba al lado de su oficina.
pero sin ningún tipo de forma de abrir aquella puerta. Estaba prácticamente encerrado. Como la acumulación del gas fue mucha, Jeremy quedó momentáneamente fuera de sí, pero cuando volvió a abrir los ojos, ya tenía de frente a aquel conejo verde denominado Spring Bonnie. Lo último que alcanzó a ver Jeremy antes de perder el conocimiento, fue como este lo agarraba del cuello. Tras una semana, Jeremy se habría despertado dentro de una sala clínica, había sufrido varios huesos rotos y múltiples hemorragias internas, pero contra todo pronóstico logró sobrevivir. Todo lo demás de la atracción del horror se fue subastado e incluso una de las cosas que se logró encontrar fue la cabeza del mismo Spring Bonnie. Al menos a Jeremy le consolaba el hecho de que si incluso su alma reside ahí, ya no tiene un cuerpo físico con el que herir a algún ser humano. Poco tiempo después, recibiría una llamada de quien lo contrató de la atracción del horror, necesitando de su presencia en su dirección para contarle algo que necesitaba saber, pero en caso que no quisiera ir, lo entendía completamente. De todas formas, Jeremy decidió ir al lugar donde fue llamado, siendo recibido por el mismo hombre, pero se veía en muy malas condiciones, su aspecto estaba lejos del cuando lo vio por primera vez. Al entrar el hombre le diría que todo este tiempo supo sobre que aquel animatrónico estuvo vivo y que había algo más dentro de aquella atracción, y aún así dejó a Jeremy vendido ahí, porque realmente no contrató al protagonista de forma casual. Él desde un inicio sabía sobre la leyenda de Freddy Fazbear, sabía que Jeremy fue un trabajador antiguo y lo que sufrió sobre el accidente del 87 entre otras cosas, por ende pensó que a la hora de contratarlo, se las apañaría por ya tener experiencia de antemano con estos sucesos paranormales. Pero ahora en este momento aquel hombre se siente arrepentido por ello al dejar a Jeremy vendido, disculpándose con este por su pésima administración y arriesgar la vida de él. Pero Jeremy no sentía un gran rencor hacia él, además de que quería saber la razón por lo que le llamó. Tras esas aquel hombre lo conduciría a su estudio, pues su computadora tenía una videocasetera anclada, lo que le permitía pasar ese tipo de formato a uno digital. Al mostrarle el contenido de este habría muchas partes de lo sucedido durante lo relatado anteriormente, pero lo más importante fue el hecho de que en una de las grabaciones, se vio como Spring Bonnie traía el brazo de Jeremy, derribando la puerta para posteriormente dejarlo en el estacionamiento y luego volver hacia la atracción del horror, usando una caja de fusibles para generar una explosión y posteriormente un incendio. Luego le mostró los audios que se grabaron, reduciendo la estática que habían en estos, y así nuestro protagonista pudo reconocer la voz de aquel hombre que lo usó como escudo humano y le hizo perder su lóbulo frontal pidiendo disculpas. Sí, sé que esto suena muy bonito y todo, pero ahora ya me harté de contenerme y quiero desahogarme. ¿Qué basura es esta? ¿Me estás diciendo que aquel hijo la maraca salvó a Jeremy y encima le pidió disculpas porque sí? ¿En serio? ¿Qué clase de intento de redención es este? Ni siquiera tiene una base o desarrollo que permite llegar a una conclusión con él, pues apenas lo vimos durante la segunda entrega y la tercera, pero incluso en estas apariciones se le vio como un desalmado que no le importaba jugar con su presa o ser un sádico. Ahora que por los huevos del usuario le haga una disque redención, esto es bueno, está lejos, e incluso Jeremy tuvo una redención como una evolución de personaje muchísimo mejor construida que el intento de aquí, pues a diferencia del hombre de morado este tuvo un desarrollo de sus conflictos para posteriormente culminar en su evolución de personaje en la iglesia, donde se perdonaría a sí mismo por sus acciones en el pasado y estando dispuesto a cumplir la promesa que juró. Pero este weón nada, no tiene absolutamente nada de desarrollo o evolución, simplemente es un plot twist forzado para mantener a Jeremy vivo. Hay muchos ejemplos de redención dentro de la ficción, y este es un ejemplo de cómo no hacer uno. Continuando el relato, se escucharía las voces de las almas agradeciendo a nuestro protagonista, lo que le daría completa felicidad a Jeremy porque después de todos los obstáculos en el camino, este logró cumplir la promesa que tanto quiso, soltando lágrimas de felicidad por ello, con lo visto se despediría de aquel hombre, finalmente yéndose del lugar. Ahora, como un hombre nuevo, Jeremy se sentiría en paz consigo mismo, comenzando así su nueva vida. A pesar de varios errores que comete, la última parte de esta trilogía es un final satisfactorio, concluye con todo lo visto previamente. Termina con una evolución de personaje bien hecho para Jeremy, iniciando como un ex criminal lleno de culpa por los errores que llegó a cometer y un constante recordatorio que le extirpa un órgano a un niño, para terminar por perdonarse a sí mismo y cumplir la promesa a las almas de aquellos otros niños que fueron asesinados para que pudieran pasar al paraíso, habiendo concluido con su ciclo, un arco de redención que me gustó, siendo lo mejor que tiene la historia. Luego aquí se usan de mejor manera a los animatrónicos, ya que no necesariamente se usan como solo la molestia de la semana, aquí al ser una historia más construida estos ayudan a Jeremy para obtener la información requerida para terminar con el conflicto o se usan para aportes narrativos que sí hacen que avance la trama como se debe.
Otro de los aspectos a destacar es la edición de esta última entrega, pues en todos los audiovisuales se nota una mejora del usuario mono enojado respecto a las partes anteriores, pues incluso es capaz de recrear el movimiento de izquierda a derecha, subir los monitores, los cambios de cámara y una variedad de imágenes mayor. Suena como algo minúsculo, pero esto hace que cada parte se sienta con más vida y no solo sean imágenes estáticas que poco o nada expresan una escena. Y como último punto positivo, esta historia, a pesar de tener sus incongruencias, considero que es la más consistente, pues va directo al grano con cada aspecto presentado, ya que esta está más estructurada que las dos, habiendo un objetivo inicial bastante claro que, a pesar de los misticismos innecesarios y múltiples incoherencias con el personaje de Jeremy, al menos no son tan graves para no disfrutar del relato. Ahora los puntos negativos serán abarcados de manera más breve, pues ya los comenté con anterioridad. El hecho de que el antagonista haya sido desaprovechado es casi criminal. En un inicio es alguien intimidante. Un asesino sádico que lo único que busca es matar a nuestro protagonista, ya que ambos tienen una conexión directa. Pero lo peor es que esa conexión ni siquiera se demuestra hasta el final. Llega a ser hilarante que durante todo este tiempo Jeremy no supo la identidad del hombre que estuvo dentro del traje hasta el final, y peor aún la pseudo redención del hombre de morado, la cual es penosa, sin ningún tipo de anticipación e incluso no hay justificación alguna sobre esto. Lo peor es el cambio de identidades que sufre el antagonista, pues en un inicio es el guardia diurno quien actúa raro según el personal, para posteriormente ser despedido y cuando estaba como civil encubierto sucediendo el accidente con Jeremy. Luego de ello parece ser que debía ser el propietario de la pizzería, y que escapó porque lo estaban a nada de atrapar, siendo que la conclusión es que estos dos deben ser la misma persona, porque en ese caso ¿por qué el propietario inculparía a Jeremy tan fácilmente? Entonces deberían ser obviamente la misma persona, pero a la vez esto generaría una contradicción que, como ya dije previamente, sentido alguno no tiene. Ya dije sobre lo extraño que era el hecho de que Jeremy tratara de negar que el conejo verde no tuviera conciencia, pero sinceramente por cómo luego se desarrollaron los hechos, puedo dejarlo pasar por lo bien estructurado que estuvo el acto final. Aún así no hay que tapar el sol con un dedo y cuestionar que el inicio fue algo flojo porque se sintió algo contradictorio. Y como otro punto a destacar se demuestra la nula presencia de lo que debía ser cronológicamente la anterior a esto, que sería la primera parte, pero ni hay mención de qué pasó con Mike Smith ni aparece aquí. Demasiado desaprovechado, ya que pudieron unificar a ambos protagonistas para concluir esta última entrega, pero lastimosamente como el usuario nunca hizo un remake de su primera entrega debido al agotamiento que tenía sobre el locuendo y esta franquicia, jamás pudimos tener una relevancia para la primera entrega. Al menos Jeremy sí logró tener una evolución de personaje destacable y con eso me voy servir. Mi empleo de verano es una creepypasta cuyo fin se podría catalogar el contar la historia de Five Nights at Freddy's desde un punto de vista terrorífico y misterioso. No obstante, la creepypasta carece del factor inquietante, algo que generalmente nunca logra, siendo, como ya dije, un relato más parecido a una historia original que una creepypasta de verdad. Por eso la analicé como una historia, porque si la analizó desde una creepypasta, desde el vamos que no cumplió el propósito como historia de terror. Pero aún así, es un relato que incluso con sus carencias llega a ser disfrutable, claro, sin contar la primera entrega y su nula aportación, pero las constantes contradicciones que sufre la última entrega, la mencionada anteriormente primera parte y su nula aportación a toda la trilogía genera que la única disfrutable por su aspecto de misterio como una historia relativamente consistente es la segunda, pues a pesar que la tercera parte de esta trilogía es buena, se llega a contradecir en constantes ocasiones, como desaprovechar al villano principal de una forma patética para mantener forzosamente vivo al protagonista, cuando pudo habérselas ingeniado para mantenerlo vivo bajo otras circunstancias. Considero que los diálogos existenciales que hacen reflexionar a más de uno y al propio Jeremy son bastante buenos. Mi más sincero favorito es el del sacerdote, pues habla sobre el perdón hacia ti mismo por las acciones que has cometido en el pasado. La calidad audiovisual es bastante variada también, pero sinceramente la mayoría son imágenes estáticas cuya única función es representar vagamente algún acontecimiento que sucede durante la historia, siendo exclusivamente la tercera entrega que es mejor en ese apartado al haber una diversidad de material mayor. Pero lastimosamente las dos partes anteriores carecen de ser más expresivas, por ende quedan bastante opacadas por la última entrega. Ya he revisado todos los apartados más destacables que tuve que hablar, es hora de dar finalmente mi calificación final a esta historia en general.
Mi empleo de verano es una obra que a pesar de sus buenas características no termina siendo disfrutable por varios problemas que tiene todas sus entregas que demostré durante el análisis, pero que aún así hay puntos fuertes que la mantienen. Si bien se le podría considerar decente, hay tantos elementos desaprovechados que generalmente me es imposible catalogarlo como un producto que se sostiene por los múltiples retcons, inconsistencias, el villano desaprovechado y varios momentos de misticismos innecesarios como uno de los dos protagonistas con nula trascendencia en la trama. Lastimosamente, por menos que me guste, en una escala de un 1 al 10, le daría un 4,7. Está a nada de ser una historia que se puede sostener con un final satisfactorio, evolución de personaje buena pero con un hilo narrativo inconsistente y un producto que en su mayoría queda a mitad de lo que te podría ofrecer, siendo una historia mediocre que con unos cambios podríamos tener una historia potencialmente decente a una buena, pero debido a las limitaciones del usuario como su saturación del contenido en la recta final de su trilogía. Es una pena, pues el autor tenía mucho potencial con este relato, pero por decisiones personales que puedo entender y respetar, jamás pudimos tener una mejor versión de esta creepypasta. Sin nada más que comentar, doy por finalizado el análisis. Yo fui Lucius96, este fue mi respectivo análisis a la creepypasta más icónica de Five Nights at Freddy's y nos veremos en un vídeo cualquiera, hasta pronto.